Y este día capturan a Roberto López Villatoro por influir en la elección de los magistrados. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Cae el Rey. Pero antes lo dejo con la nota del día. Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis, y el presidente de la Sala Segunda del Ramo Civil, Giovanni Orellana, fueron capturados por el caso Corrupción Judicial, en el seguimiento a una investigación que realiza el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. El 11 de enero del 2017, el Ministerio Público daba a conocer sobre la solicitud de retiro de antejuicio del magistrado Orellana, debido a que lo señalaban de haber recibido un apartamento en la zona 14, como obsequio. El ente investigador sospecha que se debe como pago por su papel como comisionado en la postuladora para elección de la Corte Suprema de Justicia del 2014. Esto explicó el jefe de la CICIG ese día. Lo que reveló este entrevistado fue que efectivamente puesta en venta el apartamento, toda la negociación. Quien había adquirido el apartamento era el denominado, y así se lo expresaron a este propietario, era el denominado Rey del Tenis. En ese momento la investigación revelaba que un entrevistado del Ministerio Público indicó que la compra y venta del apartamento y la negociación se hizo entre el 2013 y 2014. Los abogados que gestionaron eran representantes de la entidad Alta Seguridad en Servicios S.A. El contrato se hizo el 26 de diciembre del 2013. El Ministerio Público y CICIG abrieron la posibilidad de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia pudieron ser elegidos por la influencia de López Villatoro. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles de la investigación hasta el lunes que sea la conferencia de prensa. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de viernes terminamos la semana y es en el organismo judicial La Torre de Tribunales. Este día se realizan nuevas capturas y bueno, uno de los detenidos, el señor Roberto López Villatoro, mejor conocido como el Rey del Tenis. Por eso nuestra etiqueta SF Cae el Rey. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas Fernando Espina y Luis Miguel Reyes. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pareciera un viernes de detenciones, viernes de sí. ¿Qué está pasando con este caso que ya hace meses se había conocido, en donde se investigaba al señor López Villatoro por influir en la elección de magistrados? Podemos hacer un contexto de lo que sucede y qué significa la figura del Rey del Tenis, Fernando. Bueno, yo creo que sí es fundamental que hagamos un contexto, una explicación alrededor de la figura del Rey del Tenis, o lo que se ha llamado tradicionalmente los operadores políticos en temas de justicia. Que no es el único, ¿eh? No es el único. Hay otros. No es el único. Pero él fue una de las figuras más notables, hasta podríamos decir que fue el primero, ¿verdad? Él fue el primero que inició estas cuestiones de las operaciones políticas en época del FRG, que él tenía los vínculos con el partido en esa época y era necesario tomar el control de las cortes. La necesidad de controlar los órganos de justicia radica porque es parte de la cooptación del Estado en el hecho de cómo se pueden negociar casos o cómo se puede ganar impunidad. Entonces, este señor está siendo acusado y ha sido tradicionalmente acusado de que a través de negociaciones, de prebendas, se involucraba no solo en las universidades, sino también en las comisiones de postulación. Ponían a personas clave para que en estas comisiones de postulación permitieran que personas allegadas a él pudieran introducirse en las nóminas finales, para que las personas encargadas de seleccionar pudieran elegir a estas personas. Y luego estas personas tenían que deberle un favor. Así que podíamos decir, él podía cobrar por resolver casos o podía cobrar por no avanzar casos, tenía el control de los órganos de justicia. Y esto pensemos que pasa en la mayoría de instituciones donde hay pues comisiones de postulación o donde hay elecciones grandes, ¿verdad? Dos casos importantes, el caso de los magistrados de apelaciones, el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo operan ellos? En este caso lo que se está acusando es que el señor López Villatoro tenía una negociación con el magistrado Orellana, que este magistrado era un comisionado.
Entonces las personas que el señor Villatoro le indicara iban a pasar en la nómina. Y cuando llegaban al Congreso ya tenían ahí también la negociación de quienes iban a entrar. Entonces, así es como surgen las cortes de la impunidad, personas que se garantizaban que a pesar de estar delinquiendo no iban a ser perseguidos. Algunos dirán, López Villatoro hizo lo que muchos otros hacían, influir, sugerir, impulsar candidaturas dentro de este proceso de comisiones de postulación, pero ¿por qué tiene esto un carácter diferente o qué lo hace diferente? Bueno, yo creo que López Villatoro tal vez no solo fue el primero, sino que también fue el más visible. Él fue, de hecho, su apodo famoso, el rey del tenis, y todas digamos, las cosas que rodeaban el caso de López Villatoro y que al final de cuentas lo hicieron muy notable y que lo ponen en la vista pública. De hecho, vino una entrevista en este mismo espacio para hablar de este caso, ¿verdad? Él, digamos, tampoco era tímido ante las cámaras y a dar declaraciones sobre los temas. Ahora, lo que sí es interesante es que, digamos, este caso, así como el financiamiento electoral y las rigideces de la ley electoral se han visto como los principales problemas del sistema político y que facilitan la cooptación del mismo, el caso de López Villatoro y de otras personas, los operadores de justicia, es la forma como se ha logrado cooptar el sistema de justicia y como finalmente se logra influir. Porque claro, para un abogado que participa del sistema de justicia es muy bueno poder tener muchos jueces que son sus amigos, magistrados que son sus amigos entre comillas, que en realidad lo que son, pues son personas a las que les ha concedido favores. Y es que López Villatoro al final de cuentas se había convertido, no solo él, sino las otras personas que hacen esto, se convierten en elevadores sociales para las personas que desean buscar puestos dentro del sistema de justicia. Entonces, él les facilitaba eso a cambio, por supuesto, y podemos asumirlo, de favores y otras cosas. Para un abogado, como decía, es muy bueno poder tener estos amigos en puestos claves del sistema de justicia para poderlos llevar luego ponerlos a resolver problemas que se le pudieran... ¿Pero y qué pasa entonces con la normativa, con la ley de comisiones de postulación, con todas estas normas que rigen y regulan el comportamiento de las comisiones de postulación? Pareciera que no están blindadas de todas estas influencias que vienen. Llámese Rey del Tenis, Otto Herrera, Juan de Dios en su momento. ¿Qué está pasando entonces con la ley? ¿No es suficiente para blindar el trabajo de los comisionados? No es suficiente porque se entendió el funcionamiento de la estructura. ¿Y qué hacía especial a López Villatoro sobre otros operadores políticos? Los demás operadores políticos en temas de justicia llegan y cooptan en el momento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el partido X está presidiendo. Entonces este partido X hay un momento en el que van a nombrar jueces y magistrados y quiere que esos jueces o magistrados o fiscal general les sean afín para que no lo persigan políticamente. Entonces el partido X pone a este operador político para que se muevan las comisiones de postulación y logre que se postulen estas personas en un momento coyuntural determinado. López Villatoro se dice que actúa de una forma distinta. Hemos escuchado que López Villatoro apoyó a personas para que se graduaran de universidades, personas que luego iban a ser votantes en el colegio de abogados. Regalando maestrías en España, recordamos también. También regalar, becar a candidatos. Entonces, todas estas inversiones que él hacía, digamos, siempre se ha sabido que hay un grupo de personas que iban a Salamanca a estudiar, que decían, bueno, estas personas han sido beneficiadas por el rey del tenis y cuando entren al sistema de justicia son los que van a ayudarlo a mover en las operaciones políticas que él hace. Entonces, este señor no se concentraba en un momento, según las investigaciones, ¿verdad?, en un momento coyuntural. El partido de turno quiere poner al fiscal general, vaya y opere, convenza a los de tal. No, él entendió el andamiaje, él entendió la legislación y operaba permanentemente, a tal extremo que le lograba conseguir que ganaran en el colegio de abogados, presidente del colegio, presidente del tribunal de honor, cercanos a él por la cantidad de abogados que graduaban a último momento. Para que nosotros tengamos un poquito de claridad de la situación de cómo ha cambiado la operación del sistema de justicia para... Yo tengo 40 años, me gradué en el año 2002 y soy el abogado colegiado 7000. Desde los tiempos que se inició el colegio de abogados hasta que yo me gradué en el año 2002,
soy el abogado 7,000. Hoy día vamos por el abogado 20 y tantos miles, casi 30,000. Entonces, cuando se entendió el funcionamiento del sistema de las comisiones, se graduó en más abogados que fueran a votar al colegio de abogados, a las universidades, para postular a personas allegadas a estos operadores, y que entonces cuando llegara el momento de estar en una comisión, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas universidades hay ahora? Tenemos 15 universidades. Ya se pudiese hablar de un grupo tenés mayoría del rey del tenis que no obedece a un partido, sino que puede estar al servicio de A o B. Un caso hipotético. Tenemos ahorita una elección de fiscal general. Sigamos que el operador de justicia logró llegar y nombrar a las personas que ahora están en la Corte Suprema de Justicia. Entonces tendría al presidente a su favor ese operador. Si ese operador creó algunas de las universidades que existen, puede tener a su favor varias de esas universidades. Y si además incidió en el colegio de abogados, tendría presidente de la Corte, tendría presidente del colegio, tribunal del colegio, 2 votos, y que tenga 5 o 6 votos en esos, tiene mayoría para que pasen sus 6 deseados. Pudiese entonces manejar todos los hilos del sistema de justicia. Y es que ese es el tema precisamente, porque al final lo que el poder que le daba a esta persona, el poder controlar los diferentes espacios dentro del sistema de justicia, era luego posiblemente poder vender favores a diferentes personas. Digamos, una persona que tiene dinero y que tiene problemas en algún espacio del sistema de justicia, pues claro, mira, yo tengo ahí a un amigo que es el magistrado tal o el juez tal o tal persona que te puede ayudar con tu problema. Y entonces así, desde los jueces, digamos, más rasos hasta magistrados de la Corte de Constitucionalidad incluso, pues hay control y hay posibilidad de influir. Y ese poder tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo que se puede vender, es muy mercadeable. Entonces lo que hicieron fue realmente un proceso de mercantilización del sistema de justicia, en donde se podían vender todo tipo de favores y en donde era importante mantener diferentes espacios donde se podía tener relación con personas del sistema de justicia. Y luego, por supuesto, ¿cómo lo hacía? Pues a través de muchas formas. El caso del magistrado Orellana, ¿verdad? Era solo uno, donde fue una casa, un departamento en zona 14 que le facilita a él a través de su empresa, y hacen ahí todo un proceso de compraventa y todo, pero así como esto también había lo que dice Fernando, eran maestrías, personas que se iban a España a estudiar, patrocinadas o apadrinadas por esta persona y por otras personas. Entonces al final de cuentas era una red muy compleja, pero que permitía a esa persona mucho poder dentro del sistema de justicia. Hablando de ese tema, en este caso en particular, al señor Roberto López Villatoro, bueno, lo están señalando de ejercer influencia en las comisiones de postulación de estas llamadas Cortes de la Impunidad, las que recordamos como las Cortes de la Impunidad. Él en este espacio se defendió y dijo de que lo único que había hecho era una transacción económica como con cualquier otra persona, y que él había hecho con el magistrado Donis Orellana porque, bueno, él conoce a muchos abogados. ¿Cuál es la diferencia y por qué ahí sí podía caer en un conflicto de intereses? Yo creo que las investigaciones han demostrado que la relación entre el magistrado Orellana, o pretenden demostrar, ¿verdad? Eso es el juez el que lo va a definir, que la relación entre el magistrado Orellana y el operador, en este caso López Villatoro, habían acuerdos más allá de la compraventa. Es decir, yo puedo tener relación con muchos abogados y en algún caso yo puedo venir y decir, bueno, te vendo te vendo este carro, pero resulta que el abogado que yo le estoy vendiendo el carro, pues es un abogado de la calle, como decimos, ¿verdad? No es una persona que está en una comisión de postulación y que le estoy haciendo esto en un momento cercano a la elección de personas importantes, y que luego la lista de personas que yo tengo, de las que se supone que yo estoy apoyando, hayan sido todos al unísono apoyados e impulsados por este comisionado, a quien le estoy prácticamente regalando un bien carísimo por un valor simbólico, casi simbólico. Entonces, yo creo que las investigaciones no se pueden fundamentar únicamente en el hecho que exista una compraventa. Tiene que haber detrás de esto cómo demostrar que ellos conversaron alrededor de que ellos los candidatos. Tuvieron un acuerdo extracomercial. Que él dijo, estos son mis candidatos, y demostrar que el magistrado Orellana votó por esos candidatos
o los apoyó. Y a nivel digamos, del trabajo periodístico, de hecho, se ha hecho, porque los compañeros de Noma sacan un reportaje hace varios meses en donde siguen un poco la pista de la actuación del magistrado Orellana y cómo se nota que en diferentes ocasiones, en comisiones de postulación y en otros espacios, él siempre votaba en favor del grupo al que se asociaba a Roberto López Villatoro. Entonces, digamos, sí se ha seguido esa pista, por lo menos a nivel periodístico, y estoy seguro que las autoridades lo han hecho también, y por eso han armado un caso que vamos a conocer en los próximos días para poder seguirle a esta persona. Que esto va más allá de una compra-venta de un bien. Por supuesto, o sea, creo que la compraventa es accesoria. Al final lo que se va a demostrar aquí es esta red de favores y de una red clientelar, digamos, que tenía esta persona con diferentes magistrados. Seguramente de aquí saldrán otros casos, porque él era conocido no solo por su relación con el magistrado Orellana, sino con la relación con muchas otras personas dentro del sistema de justicia. Entonces, lo que vamos a ver es, esperemos que de aquí salgan más casos y que se pueda conocer realmente las entrañas del sistema de justicia y cómo funciona. Y podemos predecir incluso si habían otros casos similares de otros integrantes de las comisiones de postulación. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF. Cae el rey. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Cae el Rey. Bueno, en el bloque anterior hablábamos del caso específico del rey del tenis, pero con esta captura se terminan los reyes del tenis, los operadores, los cabildeadores, los lobistas de las comisiones de postulación. Tenemos ya en puertas ahorita la elección del fiscal general. Hay otros reyes por ahí que no hemos visto y que seguirán tratando de influir en las elecciones. Fíjate que yo creo que ahora más que nunca es el momento en el que veremos reyes aparecer o reyes figurar. ¿Por qué? Tenemos que entender todos que este caso de los operadores políticos en temas judiciales es una base fuerte, llamémoslo de esta forma, es uno de los pilares que sostienen la cooptación del Estado. ¿Por qué? Porque para que exista cooptación del Estado necesitan los políticos y los empresarios que compran favores, que compran políticos, necesitan tener controlado el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque entonces ellos saben que dar un soborno para que se les asigne una obra, pagar una candidatura para que ese político le devuelva un favor, le compre una ley, es delito. Pero han operado tradicionalmente al amparo de saber que esos jueces, que esos magistrados y fiscales son parte del grupo, son socios de la cooptación del Estado. Pensemos nosotros, ¿cuánto significa económicamente la inversión que López Villatoro supuestamente ha hecho en todos estos operadores de justicia que ha impulsado, entre maestrías, corrupción, inmuebles? ¿Cuánto dinero significa eso? ¿Y eso él lo hace de buena gente? Él es un ¿Cuál será entonces el retorno de esa inversión? Él es un que filántropo. Existe ese retorno. Entonces, aquí la cooptación del Estado, piensen ustedes que se ha dicho que parte de la comisión de la mordida que se cobra por adjudicar una obra es aproximadamente el 30% del valor de la obra. Buena parte de ese dinero era destinada para este tipo de operaciones. Él cobra caro, pues, o sea, él no puede estar viviendo del aire. Tener toda esta red implica un costo elevado que tiene que ser principalmente pagado por dinero de la corrupción, ya sea del dinero que están pagando directamente los políticos o dinero que recibe de empresarios que están en negociaciones fraudulentas con el Estado. Entonces, todo esto, este marco empezó a cambiar en 2015 con los casos de la línea, cooptación del Estado. Y en estos momentos que estamos viendo nosotros que hay una rearticulación de algunos grupos para confrontar la lucha contra la corrupción, yo diría que en estos momentos los operadores políticos, López Villatoro está demasiado quemado y algunos otros están muy quemados. Pero habrá tiene nuevos. que haber
Tienen que haber Ahora, personas que van a ocupar esos puestos porque no pueden perder la elección de fiscal entonces general. el camino es también al buscar algunas modificaciones, si se puede, a la ley de comisiones de postulación o a las prácticas que se llevan al interno de estos procesos, porque si no seguiremos viendo influencias de este calado. Así como se habla, digamos, de hacer reformas a la ley electoral para poder dar mejoras al sistema político, también se habló en su momento de hacer reformas al sistema de elección de jueces y magistrados para poder tener mejores resultados. El tema es que aquí hay que pensar que nuestro problema de fondo es que hemos cambiado, porque la ley de comisiones de postulación tampoco es muy vieja, y lo que sucedió es que inmediatamente sale la ley, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo todos estos operadores empiezan a surgir y empiezan a buscar la forma de cooptar el sistema. Entonces siempre pareciera como que las malas intenciones las intenciones de cooptar y de lograr estas mafias, ¿verdad? Al final de cuentas, como que sobrepasan la capacidad del legislador de imaginarse formas distintas de modificar el sistema. O sea, por eso es que es tan importante este proceso de lucha anticorrupción que se está dando, porque al final de cuentas estamos viendo, yo casi que un día pensaba, estamos viendo cómo el sistema de justicia está empezando a crujir, ¿verdad? Luego de que le empiezan a caer todos estos casos encima y se ve sobrepasado en sus capacidades. Porque también eso es lo que pasa, y entonces vamos a ver cómo este operador del sistema de justicia se va a tener que enfrentar al mismo sistema de justicia donde él trabajaba, y cómo esto funciona. Pero pónganse a pensar en una persona que quiere iniciar su carrera o quiere ascender en la estructura del organismo judicial, accede a ser un apadrinado de una persona similar al rey del tenis. Luego esa persona va a tener que deber un favor y muchas veces no se va a poder negar. ¿Cómo libramos a ese juez o qué hacer con esos jueces que ya tienen esos favores en cola? Yo te digo, para mí, la estructura jurídica y política de Guatemala, y porque la sociedad no se puede, pero para mí hay que deshacer todo y hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos viendo ahorita no es la raíz del problema. Aquí nosotros estamos viendo la flor, estamos viendo cómo un sistema que fue sembrado hace mucho tiempo da frutos. Todos, pensémoslo de esta forma. Muchos de los políticos que existen hoy día, que están en las diferentes instituciones políticas, han entrado a través de financiamiento electoral ilícito con prebendas. Y muchos de los operadores de justicia en todas las instituciones de justicia han entrado a través de estas operaciones políticas. Y eso no empieza ahí, eso empieza desde las universidades. Pero la culpa no es del rey del tenis, al final de cuentas. Digamos que el rey del tenis estuvo en el spotlight nada más. El rey del tenis aprendió a leer el funcionamiento y se coló en el sistema, pero el sistema fue creado de esta forma. ¿Y qué es lo que yo te quería decir? O sea, digamos, podemos modificar la ley 1000 veces, pero modificar la ley, lo más seguro es que siempre van a encontrar la forma de llegarle a los sistemas o de llegar a las personas que le tienen que llegar. A ver, hay 4 universidades que son incorruptibles. Bueno, entonces creemos nosotros 6 más y somos mayoría. Y esas 4 incorruptibles, ¿verdad? Por decir algo, pueden seguir votando de una forma, pero nosotros ya somos más. Entonces, siempre van a encontrar el sistema. Para mí, el problema es un problema de fondo que no está relacionado con la justicia formal. Para mí, el problema de fondo está relacionado con el modelo de país que tenemos, con el modelo de desarrollo económico, que el modelo nos dice: explotemos al máximo al Estado, los que tienen la posibilidad económica de hacerlo, y olvidémonos de las grandes mayorías. Si tuviéramos un país donde hubiera un mayor equilibrio, no tendríamos tantos casos. Pero si la gente no se estuviera muriendo de borrón y cuenta nueva. Entonces, yo creo que ahí sería un poco más, digamos, no sé si conservador en el término, pero creo que podemos trabajar sobre lo que tenemos y poder hacer modificaciones. Lo que pasa es que esas modificaciones no necesariamente van a ser de las leyes. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces con tener procesos más públicos o tener mayor fiscalización podemos tener mejores resultados. Yo creo que el ejemplo es ahorita, por ejemplo, lo de la ley de la comisión de postulación que estamos viendo el fiscal general. O sea, hay mucha presión sobre el proceso. Pero no hubo ninguna diferencia con las cortes de la impunidad, y ahí los tenés. Ok, pero es que, digamos, también eran otros tiempos. Yo creo que ahorita también podemos ver que la mayor fiscalización, la mayor atención que tienen estos procesos, digamos, ese proceso de escrutinio que estamos viendo de organizaciones
organizaciones de sociedad civil hacia los diferentes candidatos que van a participar, lo que nos puede llevar es a tener mejores resultados. Claro, lo que pasa es que requiere el involucramiento de muchas personas, pero es que tampoco un cambio de sistema total, un borrón y cuenta nueva, va a cambiar nuestra cultura política o va a cambiar necesariamente los cimientos de la sociedad. Lo que necesitamos es poder tener, digamos, cada vez mayor conciencia, mayores procesos de educación que nos permitan vigilar mejor. A mí me llamó mucho la atención en la integración de esta comisión de postulación para fiscal general, cómo se habló que incluso algunos decanos no querían participar, incluso claro. que no estaban como, no estaban, digamos, dispuestos a ese escrutinio público. Es que son otros tiempos. Porque no venían de las universidades tradicionales, sino de esas universidades que están siendo cuestionadas. Digamos que una persona correcta no tendría temor de someterse a un proceso que legalmente tiene que hacer, porque no va a hacer nada malo. Pero si esa persona sabe que va a responder la cola machucada, exactamente, yo te puse en ese puesto y te tengo empleados a tu hijo, a tu mujer y a tus hermanos, tenés que votar sí o sí por estos. Entonces, y yo, a ver, para poner el mismo ejemplo, yo sí creo que reformas al sistema ya no dan, y que el problema de fondo, la estructura administrativa y legal atiende a la estructura económica. Y esa es tu tesis. Yo lo veo claramente. Si nosotros tuviéramos una economía que vea por la igualdad, por el desarrollo de todos, y no una economía monopolista, una economía de monocultivos, de captación y explotación del Estado, de explotación de las personas. Si no tuviéramos ese tipo de economía, no necesitan un juzgado débil, ni necesitan cortes débiles. Pero como esa economía vive a costas de un Estado débil y de cortes débiles, entonces por eso el modelo está como está. Es decir, para mí, el cambio de todo el andamiaje jurídico, bueno, lo podemos hacer, pero mientras no cambiemos lo otro, mientras no tengamos este acuerdo, nada va a cambiar. Todas estas reformas pueden ir dando auxilios. El sistema de justicia es, pensemos en un globo, que metemos en un chorro. Va a irse llenando hasta que el momento va a explotar. Pero ¿cómo responde Luis Miguel a que la economía es lo que realmente está planteando? O sea, lo del sistema económico creo que es una discusión interesante, que se puede volver un poco larga, pero definitivamente hay cosas que podemos hacer. Yo más abogo por una economía, digamos, que más bien potenciar lo que tenemos y que podamos tener pues mayor inversión y mayores espacios, mayores oportunidades y generación de empleo. Pero digamos que fuera de eso, más que cambios jurídicos, que en ese sentido sí estoy de acuerdo con Fernando, lo que podemos abogar es por un cambio de cultura que se está dando y yo creo que lo estamos viendo. O sea, el solo hecho de que hayan algunos decanos que tengan miedo de participar, que no quieran exponerse al escrutinio público, lo que nos está diciendo es que ya están sintiendo que las cosas están cambiando, y lo estamos viendo. O sea, el hecho de que veamos hoy a López Villatoro enfrentando a la justicia, estamos viendo que las cosas están cambiando. Claro, son cambios sutiles, todavía no se ha dado ese punto de inflexión completo para que podamos ya ver un cambio total del sistema, pero sí vamos a empezar a ver pequeños pasos, vamos a empezar a dar pequeños pasos más bien, y ver algunos cambios, y yo creo que sí es importante. O sea, el hecho de que también tengamos personas que se están dentro del gobierno, que se están negando a firmar cosas, porque les puede pasar lo que le pasó al gabinete del presidente Colón, por ejemplo, ya es un paso importante. Ahora, lo que pasa es que necesitamos acompañar eso de un proceso de reformas y además de un acompañamiento de gente que quiera participar en política y que esté dispuesta a exponer las cosas. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SFK del Rey, volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía y preferencia. Antes de continuar con el análisis, vamos a un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez y conocer los temas de esta noche Sin Reservas. Gracias, Ben Keichin. Hoy en Sin Reservas, un llamado a no confundir al corregir a un niño con infringirles torturas cobardes y enfermizas. Además, les presentamos una investigación sobre cómo el conflicto por la tierra ha ocasionado distintos enfrentamientos entre el ejército beliceño y los pobladores de comunidades asentadas en la zona de adyacencia con Belice, comunidades abandonadas literalmente por el Estado de Guatemala. Así que quédese con Guatevisión.
Así es, ya sabe, al terminar Sin Filtro, quédese con Sin Reservas. Y continuamos con el segundo tema de la noche. Transurbano sigue siendo uno de los casos polémicos este día. El expresidente Álvaro Colom llegó a la Torre de Tribunales para dar declaraciones. Interesante cómo va evolucionando el proceso de Transurbano, y como lo decíamos la semana pasada, hay mucho que decir acerca de lo que pasó con ese sistema de transporte tan necesario y que terminó en un fracaso. Fernando. Bueno, yo creo que el caso de Transurbano no deja de estar ligado con lo que estamos hablando, con estos mecanismos y estos sistemas de operación de ciertas empresas, ¿verdad? O de ciertas personas que utilizan la maquinaria del Estado y los recursos del Estado, desfalcan al Estado a través de la cooptación y de llegar, porque ¿qué es lo que se ha dicho acá abiertamente? Se ha dicho que esto fue el pago de una persona que apoyó en el traslado de personas en la campaña. En su momento en la campaña. Eso es lo que se ha dicho. Entonces, para mí este caso de Transurbano es un caso simbólico que nos demuestra una vez más cómo podríamos tener nosotros otras condiciones de vida como país si la prioridad del Estado fuera la atención de los ciudadanos y no el enriquecimiento de ciertos grupos particulares. El caso del transporte público es una de las cuestiones más relevantes en nuestra ciudad, es una de las cosas que más lamentamos, ¿verdad? Tenemos que andar, ¿no?, todos metidos en un carro. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de subirnos a un transporte urbano de calidad. O las personas que se transportan en motocicleta, con todos los peligros que eso conlleva, porque no hay otra alternativa de un transporte público eficiente. O sea, el problema sí existía, la iniciativa incluso hasta era interesante, pero la ejecución venía con amiguismos y clientelismo que ya vemos cómo terminó. Venía con trampa, y el tema es que lo que nos demuestra este caso, además de lo que dice Fernando, es también cómo funcionan muchos procesos de contratación dentro de las instituciones del gobierno. Y ese es el problema, creo, principal de corrupción. Y así como este caso, podríamos encontrar muchísimos y de todos tamaños. Este es de millones, ¿verdad? Pero también habrán casos de miles en donde se simulan compras, ¿verdad? Se simulan las cotizaciones y se hace todo un proceso. De hecho, el hijo del presidente Morales, el caso por el que está siendo, y el hermano del presidente Morales, el caso por el que están siendo procesados, es por algo muy similar a esto, ¿verdad? Que era simular un proceso de compra para favorecer a cierta persona. Le han salido caros los 90,000 claro, y es que, además de eso, ¿verdad? Pero digamos, ese es tal vez un caso pequeño, y este es un caso grande, pero muy similares en la forma de operar. Y además, este caso con algo muy particular, y es como personas que no necesariamente se benefician económicamente del negocio, participan y lo que son es cómplices, pero porque a veces no dicen nada. O sea, muchos de hoy veíamos al ministro Ferraté llegar en silla de ruedas y ya bastante mayor y enfermo, y bueno, él dice: yo no hice nada, no era un proceso en mi cartera. Sí, señor, pero usted firmó, su firma está ahí. Digamos, si usted no hizo nada, tampoco se preocupó por enterarse que donde usted estaba poniendo su nombre y su firma estuviera bien hecho. Diferente, digamos, al caso del doctor Spa, que además puso una denuncia en 2016. Ahora, mucha gente le dice: ¿y por qué la puso hasta 2016? Pero bueno, yo creo que siempre hay tiempo de rectificar, y en ese momento pues no estábamos en esta coyuntura de temas de anticorrupción. Luis Miguel, pero lo que evidencia que un ministro no rechace o no, digamos, se aparte de una decisión de firmar un acuerdo, un decreto gubernativo, te evidencia que hay un sistema político que también incluso a los ministros no les permite tomar decisiones en libertad. Si llegan ya predispuestos o condicionados a lo que tienen que hacer. Es que además es este tema de las decisiones colegiadas que no solo los afectó a ellos, sino también el caso Ixpisa, por ejemplo, ¿verdad? Donde vimos una situación similar, donde las personas dicen, bueno, y a veces, digamos, también había un intento, hay varias formas. Primero hay personas que las llevaban engañadas a firmar ahí, les presentaban papelería y todo. Digamos, es el caso de algunas personas de Ixpisa, donde les preguntan: ¿y usted volvería a firmar ahora? Y dice: sí, yo volvería a firmar, porque cuando me presentaron la papelería, todo se miraba en orden. Digamos, esa es una. La otra es que, digamos que en el quehacer diario y también la desidia de no revisar, pues asumen que todo está bien y firman. Y la otra es que tengan participación activa. O sea, digamos, hay como tres opciones, pero el tema sigue siendo como personas, digamos, que están
en una posición de responsabilidad, o no asumen su responsabilidad, o son cómplices, pero al final de cuentas lo que estamos viendo era impunidad en el tiempo, ¿verdad? Y como hasta ahora estamos viendo algunos pasos en la dirección correcta, que es de poder ver estos casos y poder castigar a las personas que participan. A mí este caso me deja grandes lecciones. Y una de las primeras lecciones no grandes... ser ministro. Fíjate que no. Entre esas, o leer muy bien lo que se firma. Eso sí. A ver, fíjate que yo... a mí me queda claro, primero que nada como abogado que conozco la Constitución Política de la República dice que cada persona es responsable, cada funcionario es responsable de su actuar. Y cuando se habla del Consejo de Ministros, dice claramente la ley que los miembros, los integrantes del Consejo de Ministros son solidariamente responsables por las decisiones que tomen. Cuando el legislador constituyente creó el Consejo de Ministros, dijo: las decisiones más importantes del país no las debe tomar solo el presidente, que puede tener un interés particular. Tienen que haber otras voces que discutan, que disientan. Y eso es lo que ese consejo debió haber hecho. Entonces, a mí aquí lo que me queda claro es que los políticos y los técnicos deben entender que ejercer un cargo no es simplemente decirle que sí a la autoridad superior. Las leyes dicen que nadie está obligado a acatar una ley que sea ilegal. Nadie está obligado. Y si yo, miren, el mismo Espada, ¿verdad? Él no le gustó y no firmó, y él es quien preside. Pero ahí hay una diferencia, digamos, política. Al vicepresidente no lo pueden echar, a un ministro sí. Eso claro, tiene una diferencia. Eso marca una diferencia. Pero ese es el punto. A ver, a lo que yo voy es, primero, la responsabilidad colegiada, claro, y la responsabilidad individual. Si a mí el día de hoy me invita el presidente a que yo sea ministro de tal tema, y yo hago mis cálculos y digo, pienso que le puedo servir al país y acepto, mi obligación es ver que la cartera que está a mi cargo marche bien. Y yo voy a revisar los documentos y los expedientes y me voy a rodear del personal técnico que yo necesite. Pero si mañana el presidente me llama y me dice, mira Fernando, necesito que le des el contrato tal a tal persona, yo en ese momento renuncio. No espero que el presidente me despida. Y si yo soy una persona que quiere mantener una honorabilidad, digamos como algunos de los ministros del gobierno de Colón, que firmaron ese documento, que pudo haber sido por dos razones. La primera razón, por desconocimiento. Eso pudo haber sido que ellos ni siquiera, ellos creyeron que estaba bien. Llegó algún asesor y les leyó y les dijo, estos son los procedimientos legales y está bien. Eso pudo haber sido una de las razones. Y otra de las razones pudo haber sido que ellos eran parte de la estructura que estaba organizada para saquear al Estado a través de este mecanismo. Eso habrá que dilucidarlo. Y por ejemplo, digamos, si yo hubiera sido agarrado en mi interés en forma ingenua, en este caso, yo vengo y me ofrezco voluntariamente a decir, ¿saben qué? Lo que pasó, diría yo, juez, es esto, esto y esto, estoy dispuesto a colaborar. Yo firmé por estas razones, porque recibí presión o porque me hicieron pensar que estaba bien. Pero si yo soy parte de la estructura que recibió algún beneficio, obviamente voy a pelear el caso hasta el último día. Entonces, a mí me deja aquí también esta cuestión acerca de no necesariamente ser parte de un grupo, tiene que ser uno un soldado fiel que se va a tirar al barranco porque el líder se tira al barranco. Yo tengo independencia en mis decisiones y como persona debo velar por el interés de los guatemaltecos. Y muchos están pensando o esperando en estas audiencias con los exministros detenidos que comiencen a contar los entretelones de esa, eso debería suceder, de esa negociación, de esa firma, quién presionó, quién no, quién llegó a ofrecer el proyecto, a quién le interesaba una ejecución eficiente o rápida de este sistema de transporte. ¿Quién todavía no ha sido mencionado? Y a eso iba, sobre quién aún no ha sido mencionado, y muchos ojos voltean a ver a Sandra Torres. Estaremos prontos a escuchar detalles de cómo se vivía ese ambiente del gabinete de ministros con la presencia de la primera dama ahí, porque eso sí tenemos fotos de ella que a veces participaba de las reuniones de gabinete. De eso hablaremos al volver. SF cae el rey.
Ella como colaboradora del gobierno era primera dama, ella era parte de todo el esfuerzo político, del programa de gobierno, del partido, etcétera. La idea de parte de Sandra Torres para este proyecto, vicepresidente? No mayor que la de muchos funcionarios, sino mayor de la de mucha gente que colaboró. Solo asesinatos delictivos a su proceso demuestra que se salvaron un montón de vidas. Durante el gobierno del presidente Óscar Rafael Bercher Perdomo, se creó la Comisión de Fortalecimiento y Modernización del Transporte Terrestre mediante el Acuerdo Gubernativo 646-2005, porque se gestó y autorizó a través de procedimientos fraudulentos en disposición de la normativa aplicable al caso concreto. Solo a través del engaño se logró que la administración pública autorizara la derogación de esa suma. Fue tratado en reuniones de gabinete como un asunto en donde el perfil de riesgo y de vulnerabilidad de la población. Regresamos al Sin Filtro, la etiqueta SFK El Rey. Antes de este bloque hablábamos un poco de lo que ya han dicho los ministros exministros en esta audiencia, pero también las ausencias o de quién no han hablado. Bueno, el expresidente Álvaro Colom hizo una referencia un poco general hacia la ex primera dama, Sandra Torres. ¿Suficiente será esto para comenzar a indagar en torno a la figura de la polémica Sandra Torres? ¿No? ¿Es suficiente? ¿O comenzaremos a escuchar más, detalles de cómo se manejaba el gabinete de la UNE? Bueno, lo que dijo Álvaro Colom hoy definitivamente no es suficiente. Él solo dice que, bueno, que la primera dama participaba de los procesos que se llevaron a cabo durante el gobierno. O sea, lo dijo así y dijo casi que de todos, ¿verdad? Debo entender algo así. Y luego dijo, pues no tuvo mayor participación que otro tipo de personas. Con eso terminó su participación. Ahora, lo que sí es que este proceso definitivamente debería empezar a lanzar luces sobre qué personas están involucradas, además de los que se ven, han sido ya señalados. Lo que sí es importante es que en la conferencia de prensa de este caso, las autoridades decían que todavía había una buena cantidad de dinero que estaban en proceso de rastrear, digamos que este proceso que hacen complejo que explicaron ahí, de rastrear este dinero que viaja por varias partes del mundo y regresa a cuentas por acá, donde decían que una buena parte ha ido a parar a cuentas de Gustavo Alejos, ¿verdad? Y demás, pero hay una buena parte de dinero que todavía está en proceso de rastreo y que estaban con unas traducciones y otros temas. Entonces ahí vamos a ver realmente quién más se benefició económicamente de este caso. Más allá de las declaraciones, es el rastro del dinero el que pudiera dar otras luces, ¿verdad? Ambas cosas. Definitivamente las declaraciones van a dar luces sobre unas cosas. También sobre declaraciones se puede ver si había gente más interesada en el tema que otros, ¿verdad? Porque eso puede ser. O sea, puede ser que un ministro de Ambiente no estuviera interesado en este tema por diferentes cosas, pero a lo mejor pues sí otros ministros estaban interesados o estaban más enterados. Ahora, lo que sí es importante es que con este caso se pueda llegar al fondo y que se pueda realmente empezar a ver cómo se manejaba el gobierno de la UNE, porque muchas cosas se han dicho. Incluso el mismo libro de Juan Alberto Fuentes Knight mencionaba cómo la primera dama tenía una participación excesiva en muchas decisiones del gobierno que competían a ministerios y todo. Digamos, incluso en alguna, digamos, se llegó a empezar a hablar de que era una especie de superministra, ¿verdad? Que dirigía muchas cosas que ocurrían dentro del gobierno. Entonces, sí es muy interesante que este proceso va a dar luces sobre esa participación que tenía, ya sea en este caso o en otros casos que puedan surgir a raíz de esto. ¿Suficiente estas líneas generales que han enunciado hoy algunos de estos detenidos, o el hecho de que ella no tenía cuenta de danza, que no firmaba, sigue siendo de momento el blindaje que tiene Sandra Torres? Es un poco más allá. Cuando uno, en administración pública, la persona es responsable del acto, ¿verdad? Entonces, en este caso de Transurbano, vemos a un montón de funcionarios que se los llevaron a la cárcel por falsedad, porque dijeron estar en un lugar donde no estaban cuando firmaron un acta, ¿verdad? Entonces ahí hay una firma de un documento, que eso hace que muchas personas caigan en ese delito. En el fondo del caso hay manejo de recursos, desviación de dinero del Estado. Entonces, en esa desviación del dinero del Estado puede haber otros casos como enriquecimiento ilícito, puede haber cohecho, puede haber tráfico de influencias. Ahí
podría ser, siguiendo el dinero, rastreando el dinero, podría ser que encuentren algún vínculo con la señora Sandra Torres. Yo siento que en el país hemos estado, y me llama la atención y lo voy a decir abiertamente, Guatemala es un país que culpa de los grandes problemas a las mujeres. 2 casos de política. El demonio del gobierno de Álvaro Colón es Sandra Torres. El demonio del gobierno de Otto Pérez Molina es Roxana Valdetti. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo pues los medios, las redes sociales y muchas tendencias de gente diciendo, sí, pero la mala era esta señora Torres. A ver, yo no la estoy defendiendo, pero digamos, si a mí viene Sandra Torres y me dice, dale esa obra a tal persona, yo le digo, ¿usted lo va a firmar? No, entonces no se la doy. Pues mire, pues le grito, pues la denuncio por lo que sea. Pero yo no me voy a asumir responsabilidades de una persona que no debería tener autoridad sobre mí. O en todo caso, debieron haberla denunciado. Yo no estuve en el gobierno, no conozco cómo pasaba, hemos oído lo que muchos sabemos, pero yo les digo, o sea, si a mí yo recibo presiones de alguien que no es parte del gobierno, yo lo hubiera denunciado. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hubo una reforma al Código Penal que se llama la ley anticorrupción, ¿verdad? Así es como popularmente se le conoce, la ley contra la corrupción. Y en esta ley contra la corrupción que se aprobó en el gobierno del Patriota, hay una modificación a la responsabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque entonces en esa modificación dice que se entiende por funcionario público quien, aún sin serlo, haya ejercido función pública. Pero eso no aplicaría para la gestión de la Unidad Nacional de la Esperanza. A esa donde voy. Entonces, digamos, es posible que en esa época, como a mí no me consta, no lo sé, se hayan dado abusos o haya coordinado o haya hecho cosas, pero en derecho penal el acto se persigue por la ley que estaba en ese momento vigente. Si en ese momento la ley no decía que una persona que participara y que ejerciera poder, aunque no lo tuviera, era responsable, no era responsable. Eso pasó, esa reforma se dio en el gobierno del Patriota. Entonces, yo siento y entiendo que sea un interés político de algunas personas de obstruir la candidatura de la señora Torres, ¿verdad? Que digan que ella era la mala, la tarada. Pero no podemos rechazar la influencia que se veía de la primera dama en su momento. Y la otra es que coordinaba cohesión social. Y la otra es que, digamos, pues que yo no estoy cuestionando, yo no estoy diciendo que ella no haya hecho todas esas cosas. Claro. Yo les estoy diciendo a ustedes lo que legalmente era en ese momento y también cómo yo hubiera actuado. Pero veamos si una persona que no tiene, digamos, yo como ministro soy la máxima autoridad de un ramo. Sí. Y si viene una persona a gritarme... Pero probablemente no tendrá, digamos, un efecto jurídico, porque por lo que explicaba muy bien Fernando, pero ciertamente debería tener un efecto político. O sea, digamos, si tenemos estos señalamientos en contra de esta persona, que todavía está activa políticamente, porque la semana pasada sacó un comunicado de prensa, pues rechazando todo esto, y digamos, todavía se perfila como una potencial candidata a la presidencia. Entonces, definitivamente, si bien probablemente pues él no tenía cuenta de ANSIA, no firmó nada, no se lo va a comprobar nada y no pasa nada, pero sí debería haber un efecto político sobre esta persona que muchas personas han dicho que usurpó funciones durante el gobierno de su esposo y que ahora quiere tomar un gobierno que además se está demostrando que ha sido corrupto, que fue corrupto, y ahora quiere tomar una posición predominante en unas elecciones, pues debería tener un efecto político, aunque no tenga un efecto jurídico por la cuestión de... Sí, esa es mi conclusión. Mi conclusión es que lo que la están satanizando para temas políticos. Pero no es satanizarla, es que es decir, queremos más de lo mismo. O sea, vamos a permitir que una persona que ya participó de un gobierno que se está viendo que hace un gobierno que fue corrupto, vaya a tener posibilidades de seguir. ¿Qué podemos esperar con una persona así al frente de la presidencia? Entonces, no es satanizarla, es decir lo que es. Yo creo que el posicionamiento de ella cuando publica el comunicado es un poco también decir que no
tenía responsabilidad no conocía o no estaba enterada de ese tipo de actividades que sucedían, pero entonces también te deja muy mal parado aquella experiencia de lo que ella se ufana que tuvo durante la gestión de Álvaro Colón, porque ella dice, yo tengo la experiencia del manejo de la cosa pública. Bueno, entonces usted dé cuentas de lo que sucedió en esos años, porque ¿de dónde tuvo la experiencia de la cosa pública si no es en coordinar temas de diferentes ministerios? Cuando una persona le preguntaba en Twitter, mire, ¿usted qué haría por el transporte público? Y le dice, ella responde en su cuenta de Twitter certificada, yo impulsé el proyecto del transurbano. Ahí está, los Twitter, y los borró, pero la gente pues muy rápida los agarró y los están poniendo ahí. O sea, ahí está, pues ella lo está diciendo. Habrá un efecto político, o sea, no de político debería haber su candidatura, pero digamos, un efecto político hacia 2019 con todo lo que le está pasando a la administración de la UNE para Sandra Torres. Para mí sí. Para mí es bien obvio. Para mí es bien obvio que esta administración, no solo lo que pasó durante el gobierno de Álvaro Colón, sino también lo que pasó en el llamado pacto de corruptos, donde la UNE votó también a favor de los decretazos. Entonces yo creo que la UNE ha tomado una posición parecida a desentenderse, ¿no? La UNE está cargando un desgaste político bastante fuerte. Lo que yo no estoy tan convencido, por ejemplo, yo no estoy en desacuerdo con las cosas que ustedes están diciendo, ¿verdad? Creo que hay razón en lo que dicen, pero no es el aspecto legal de fondo, sino que es un aspecto político. Y lo que yo veo es que el votante grueso en Guatemala no es el votante urbano informado. Entonces es muy probable que todos estos temas que se están discutiendo no lleguen al votante que está día a día tratando de sobrellevar su vida y que en algún momento determinado recuerda a la señora Torres como la que le llevaba bolsas y que de repente llegó otro partido y se las quitó y que llegó otro y se las quitó, y si ella vuelve a decir, miren, yo voy a volver con la bolsa. Yo estoy un poco en desacuerdo con Fernando, porque entonces, ¿cómo ganó Jimmy Morales? Porque Jimmy Morales no venía como el gran político que se perfilaba en un primer lugar, sino fue esta ola de cosas que sucedieron. O sea, el votante tal vez más alejado de los centros urbanos también está enterado de lo que está sucediendo. Lo de Jimmy Morales es una excepcionalidad. Lo de Jimmy Morales es una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque en ese momento se dio una situación en la que estaba un asco hacia todos los políticos. Bueno, pero terminen esto. Pero además era una figura televisiva. Conocida. Entonces la gente, ¿por qué va a votar por Nito? Decían. Entonces yo les digo, esta gente del interior que vota y que tiene que resolver su día a día y que a lo mejor les ofrecen cosas, esa gente no vota por lo que nosotros discutamos. Pero veamos el caso rápido, el caso de Manuel Valdizón también. Digamos, cómo digamos, algo que empieza en redes sociales, esto del no te toca y todo, se empieza a salir de los espacios virtuales y llega a la gente y finalmente lo hace a él caer en una tercera posición que ni siquiera llega a la segunda vuelta. O sea, sí tiene un efecto. Yo creo que definitivamente lo estamos viendo a raíz de 2015 y lo que está pasando. Entonces, tampoco, digamos, hay que subestimar el poder. Hemos terminado. Veremos cuál va a ser el efecto del transurbano para 2019. Va a estar muy interesante. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Fernando, y a usted muchas gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. Los veo el lunes. Guatevisión, lo